Muy buenas gente, hoy os traigo uno de los coches más interesantes al canal, un Lancer Evolution 6, y para la gente que no conozca este modelo, básicamente estamos hablando de un coche de rally homologado para circular por la calle, y que concretamente a día de hoy, depende de la unidad y el estado, puede estar superando los 100.000 euros. Así que en este vídeo probaremos el coche, os enseñaré cómo es por dentro, por fuera, os comentaré las peculiaridades, y para terminar os daré mi opinión sobre si este coche está sobrevalorado o si merece la pena. Primeramente, y antes de empezar a comentar esta unidad en concreto, os voy a contar la historia del Lancer Evolution. Y me gustaría empezar por el principio de los principios, antes de que el Lancer Evolution tuviera coches de rally, es decir, cuando solo era Lancer. Y es que el Mitsubishi Lancer de primera generación era un coche del año 73 que simplemente salió como un coche de sedán o familiar para llevar a la familia y ya está. Y la verdad no tenía muchas aspiraciones en el mundo deportivo, participó en algún rally y demás, pero tampoco con mucho éxito. De forma que Mitsubishi dejó un poco abandonado al Lancer en la segunda y en la tercera generación. Pero en la cuarta generación hizo un cambio radical e introdujo el modelo Evolution, el Evolution 1. Y a partir de aquí el concepto de Lancer evolucionó por completo y se dejó de ver al Lancer como un coche familiar y se empezó a ver como un coche realmente deportivo. Y en el mundo de los rallies empezó a tener sus primeras victorias con la primera y la segunda evolución, pero donde realmente se lució fue con la tercera generación, ganando su primer campeonato de rally mundial en el año 95 a manos de Tommy Mäkinen. Y es que por si no fuera poco, Evolution se reafirmó otra vez a manos de Mäkinen con la cuarta, con la quinta y con la sexta evolución, es decir, Mitsubishi ganó 4 rallies mundiales consecutivos. Y es que os voy a decir una cosa, hacer un coche que gane un rally mundial significa que has hecho un coche que es la leche, pero hacer un coche que gane 4 rallies mundiales seguidos significa que has hecho un coche increíble, y además de ello también significa que has escogido un piloto de 10, y es por ello que para celebrar estas 4 victorias consecutivas a manos de Tommy Mäkinen, Mitsubishi decidió sacar en la sexta evolución, la unidad que tenemos aquí, una edición especial de 250 unidades llamada Tommy Mäkinen, una unidad súper cara para la época que rozaba los 40.000 euros en el año 2000, pero que actualmente se está vendiendo por más de 100.000 euros. Y es más, si este vídeo os gusta mucho, puede que llegue a traer un Tommy Mäkinen al canal, pero bueno, sigamos con la historia. El caso es que después de este Evolution, Mitsubishi sacó el Evolution 7, un coche que renovó la plataforma del Evolution 6, porque la plataforma del Evolution 6, por si no lo sabíais, se llevaba utilizando desde el Evolution 4. Y el caso es que este nuevo Evolution era un Evolution bueno, pero era más pesado y demás, y al final de todo no fue un coche igual de exitoso que los anteriores, y Mitsubishi no ganó ningún rally mundial, ni con el Evolution 7, ni con el 8, ni con el 9, aunque ya os digo, a pesar de no haber ganado ningún rally mundial, estos Evos eran realmente divertidos y radicales. Y bueno, ya por último llegó en el año 2005 el Evolution 10, un coche con unas prestaciones menos deportivas que los anteriores, más civilizado, menos radical, y por esto el último Evolution, a pesar de no ser un mal coche, no caló con los fans de la saga. Y esto unido a que Mitsubishi tampoco estaba pasando por una muy buena etapa, así es como desapareció uno de los nombres más míticos en el rally, el Evolution. Y ya os digo, en sí se podría hacer un vídeo súper técnico hablando horas sobre este coche, pero en vez de eso os voy a comentar unos últimos datos curiosos y os voy a enseñar esta unidad. Y lo que os voy a comentar es que este coche apareció en montones de películas. Las primeras películas en las que apareció eran protagonizadas por Jackie Chan, una en la que apareció un Evo 3 amarillo chulísimo y otra en la que aparece un Evo 4 blanco bajando por unas escaleras, y de hecho este coche le gustaba tanto a Jackie Chan que el Lancer Evolution sacó la edición especial Jackie Chan. Además de ello, el Evolution 6, el que tenemos para este vídeo, también apareció en la película Taxi 2, pilotada por los malos de la película, y también en la película de Fast and Furious tenemos uno de los Evos más modernitos. Y ya comentado esto, ahora sí que sí os voy a enseñar el Evo 6 que tenemos para este vídeo. Vamos a empezar hablando de la estética de este Evo 6. Aunque antes de meternos con la estética os voy a hacer una pequeña anotación, y es que el Evo 6 utiliza la plataforma del Evo 4 y del Evo 5, aunque en este caso tenemos algunas diferencias estéticas, tanto en los parachoques, en los pilotos, también algunas diferencias en el motor y otras diferencias en el chasis, como que tenemos más puntos de soldadura y demás, pero bueno, lo comentaremos más adelante. Empezando con la estética del coche, ¿qué quiere decir? En la parte frontal encontramos un frontal súper agresivo, diferente al del Evo 5, por ejemplo en el tema de los antinieblas, donde aquí tenemos unos antinieblas en la parte más externa, mientras que en el Evo 5 lo tenemos un poquito más centrado. Aquí una entrada de aire, otra entrada de aire enorme para el intercooler, y en la parte inferior, en los laterales, tenemos también esas dos pequeñas entradas de aire para refrigerar los frenos. Y encima de los pilotos tenemos una de las partes más bonitas de este coche, y es el capó. Un capó con dos enormes salidas de aire, y también tenemos esta pequeña entrada de aire.
Metiéndonos ya un poquito más con el perfil y con el lateral del coche, ¿qué hay que comentar? Tenemos unas llantas en 17 pulgadas. En este caso tenemos unas llantas Enkei de 5 radios, pero originalmente este modelo, el GSR concretamente, tenía unas llantas en 17 pulgadas de la marca OZ. También comentar que esta versión, la cual tenía las llantas en 17 pulgadas, venía equipada con estos frenos Brembo de 4 pistones en la parte delantera y de 2 pistones en la parte trasera. Metiéndonos con el lateral del coche, hay que comentar que solo encontramos versiones 4 puertas, no existía una versión 2 puertas, como por ejemplo podíamos encontrar en algunos Subarus, como el 22B. En la parte inferior tenemos esa enorme y preciosa talonera, y en la parte trasera tenemos este paso de rueda súper imponente, el cual se une con el parachoques trasero. Aquí os voy a comentar una curiosidad que me ha dicho el dueño, y es que cuando abrimos la puerta, tenemos aquí el paso de rueda y se llena de barro. Es el precio a pagar por tener un nervio trasero tan bonito unido con un coche 4 puertas. Y bueno, ahora vamos a meternos con la parte trasera del coche, y es que es de mis partes favoritas, una parte emblemática, la trasera de este coche, por los pilotos y por el alerón. Empezamos con el alerón, y es que este alerón tiene muchas peculiaridades. Una de ellas es la pegatina de Mitsubishi Motors, que esta pegatina originalmente no venía equipada en este modelo, en el GSR, venía en las versiones Tommy Mäkinen, aunque le queda preciosa esta pegatina, esta unidad en concreto. Aparte de la pegatina, otra curiosidad a comentar es el ataque en la pala superior. Y es que para la gente que no lo sepa, esta pala superior se puede modificar en ataque. Es decir, podemos hacer que esta pala esté apuntando hacia abajo o que esté completamente horizontal. ¿Y para qué sirve esto de regular el ataque? Básicamente para tener o bien más agarre o bien más velocidad punta. Ahora mismo está configurada en la posición en la que tenemos más agarre, es decir, tenemos mucho más ataque. Y comentar que esta regulación tiene 4 puntos. Y es que ahora bien, la peculiaridad no es solo la parte superior del alerón, sino la parte inferior, dado que si os dais cuenta, este coche tiene 2 alerones, uno arriba y otro abajo. Y el alerón de abajo tiene bastante controversia en el tema de los rallies. Y esto se debió a que en los rallies no se permitió utilizar el alerón inferior y tuvieron que anularlo por esta parte. ¿Y esto a qué se debía? Debido a que las otras marcas que competían en los rallies dijeron que esto no era legítimo, tener 2 alerones, de forma que obligaron a Mitsubishi a quitar el alerón inferior. Aunque esto sirvió de bastante poco, porque también este coche, el Evo 6, ganó un rally mundial, al igual que lo hizo el Evo 5 y al igual que también lo hizo el Evo 4. Y bueno, aparte del tema del alerón, también tenemos los pilotos traseros y el lip inferior. Y ya os digo, estos pilotos traseros son emblemáticos porque no solo son del Evo 6, sino que el Evo 4 y el Evo 5 tienen unos pilotos con la misma forma. El patrón es diferente, pero la forma es la misma. Al igual pasa con el lip, es bastante similar y bueno, es un lip inferior chulísimo que le da una forma al coche más bajita, le da ese volumen, tiene un dibujo que va a conjunto con el de la talonera. Pero bueno, pasando de ese tema, vamos a meternos con el tema de los emblemas. Y es que bueno, aquí tenemos el emblema de Lancer, porque esto es un Lancer, no es un Carisma. Una peculiaridad es que este coche, el Mitsubishi Lancer, se vendía como Mitsubishi Carisma en España. Aquí tenemos la pegatina de Evolution 6, que es original de este coche. Y por este lado tenemos la pegatina de Brembo, que en este caso es del modelo Evo 5, no pertenece a este coche. Así que bueno, el dueño la ha puesto por ahora y queda bastante chula. En la parte inferior comentar que tenemos una de las pocas modificaciones que tiene este coche y es la línea de escape Apexi, una línea en acero inoxidable homologada que suena precioso. Y ahora vamos a meternos con una de las partes más interesantes de este coche, y es con el tema del vano motor, y es que aquí hay muchas cosas a comentar. La primera de ellas es el tema del motor. Y sobre el motor, como ya os he dicho, es un motor 2 litros, turboalimentado, y era capaz de dar 280 caballos. Y de hecho 280 caballos era la cifra que daban todos los deportivos japoneses top de la época. A esto se le llamaba pacto de caballeros, un pacto que hicieron las diferentes marcas de Japón de limitar la potencia de sus coches a 280 caballos. Dado que la gente de Japón en los 90 corría mucho y empezaba a haber problemas. Así que bueno, el coche salió con 280 caballos, pero al ser un motor turboalimentado, aumentar la potencia del coche era relativamente sencillo y barato. Aunque ahora bien, lo realmente interesante de este motor para mí es saber que desde el Evo 1 hasta el Evo 9 se montaba el mismo motor. Obviamente con diferentes variaciones, desde la Evolución 1 a la Evolución 3 concretamente el motor era bastante diferente, dado que estaba ubicado en otra parte del vano motor, y en la Evolución 4 reubicaron el motor, también la angulación, colocaron la admisión en un sitio diferente,
diferente, y en sí Mitsubishi a partir del Evolution 4 fue sacando diferentes revisiones y mejoras del motor. Pero bueno, lo interesante es saber que este motor se estuvo metiendo en el Evo desde el 92 hasta el 2005, y esto es un indicador de que este motor era un motor competente. Aunque ahora bien, ya dejando el tema del motor, os voy a comentar por qué este coche está diseñado para correr. Y es que ya simplemente con abrir el capó lo podemos ver en varios sitios. El primero de ellos es en esto, y es que aquí encontramos una tapita que a priori puede parecer que es para limpiaparabrisas, para echar el agua de limpia con agua y con jabón, pero no, es para refrigerar el intercooler. De hecho, alguna persona se ha equivocado, ha metido agua con jabón y luego da el botoncito para refrigerar el intercooler y aparece agua con jabón en este enorme intercooler que encontramos en la parte inferior. Aparte del agua con el limpia, también encontramos esta barra de 3 puntos en la parte superior, una barra de torretas que, bueno, da una rigidez extra al chasis. Aparte de ello, ¿qué más peculiaridades encontramos? El tema de la batería, y es que si os fijáis, encontramos una batería que es muy pequeñita. La de serie no era esta, pero igualmente era una batería pequeña, como podéis ver. ¿Y esto para qué sirve? Para tener menos peso en la parte delantera y mejorar así la distribución de pesos. Y es que en este coche se fijaron bastante a la hora de la distribución de pesos. Tal es así que el depósito del combustible es bastante pequeño y además de ser pequeño, está dividido en 2 compartimentos, como estáis viendo en esta imagen. Y aparte de ello, también comentar que en este vano motor se acumula muchísimo calor, así que encontramos estas 2 ventilaciones en la parte superior para que se pueda evacuar todo el calor que se genera debajo del capó. La única peculiaridad a comentar es que este radiador es de Blitz y está mejorado, es más grande que el original, dado que el original suele tener algunos problemillas, y también que la admisión de este coche no es la original, es una admisión Apexi, pero en un futuro se espera poner una admisión original. Ahora vamos a entrar dentro del coche y lo primero que os quiero comentar es que estamos ante un coche 4 puertas y a pesar de ser un coche radical que ha estado en los rallies, un grupo A, es un coche que son 4 puertas y es muy cómodo entrar, no tenemos que hacer ningún tipo de maniobra. En el interior, ¿qué encontramos? Primero de todo, los asientos, unos asientos Recaro, semi-buckets, que agarran bastante bien, son muy duritos, ya os lo puedo comentar, y lo peculiar de estos asientos es el color, y es que como veis encontramos este color azul con un tapizado de perforado, y en la parte central encontramos esta alcántara. Son unos asientos de Recaro, pero es que hay un inconveniente, y es que este perforado normalmente a la mínima que se enganche se deshilacha entero y suele romperse bastante. Afortunadamente estamos con una unidad en un estado muy bueno y los asientos están como nuevos sin ningún deshilache, así que bueno, es un lujo poder ver este coche en un estado tan bueno. El volante, tenemos un volante de 3 radios, un volante chulísimo, y en lo personal me gusta más que el volante de los Subarus que tiene 4 radios. Es un volante que pone Momo y Mitsubishi en la parte inferior, con estos tornillitos en la parte central a modo de detalle. Y bueno, aparte del volante también tenemos otra peculiaridad, y es que el cuadro, como veis, es azul, y de hecho el velocímetro solo marca hasta 180 km por hora. Debido a que este coche proviene de Japón, tiene el velocímetro japonés que solo marca hasta 180, y de hecho la centralita de este coche limita el coche hasta solo 180 km por hora, aunque se podría deslimitar. Otra curiosidad a comentar, de hecho, es que este coche originalmente, al ser de Japón, traía el volante en el lado derecho, pero se ha hecho la conversión al lado izquierdo, y se ha hecho la conversión conservando la cremallera de dirección del Lancer Evolution en vez de meter otra dirección de otro Mitsubishi, la cual tenga una dirección más suave y menos deportiva. Y esto se nota mucho, dado que he hecho la prueba de conducción, he podido probar la dirección. El ángulo de giro, aparte de ser muy pequeñito, la dirección se nota súper dura y mucho más precisa que una dirección convencional. Y se aprecia mucho a la hora de la conducción. Y bueno, como os comentaba, el cuadro es azul. Y también es azul el reloj, el cual, bueno, es bastante curioso que tenemos el fondo en color azul, obviamente a conjunto con los asientos. Y tenemos bastantes extras, como por ejemplo el elevalunas eléctricos en las 4 ventanas. Si nos metemos también con cosas eléctricas, tenemos los retrovisores completamente eléctricos. Aunque ya os digo que no todos los Evos venían igual de equipados que este. La unidad que tenemos aquí es la versión GSR y viene con todos los extras, aunque también se podía comprar la versión RS, la cual venía completamente pelada de extras para pesar lo menos posible y además venía con unas mejoras a lo que comportamiento dinámico respecta. Os la dejaré en este listado. Y aparte de esta versión, para adaptarse al público europeo, Mitsubishi sacó la versión RS2, una versión que tenía todos los extras y además también las mejoras de comportamiento dinámico. Más curiosidades de este coche, tenemos aquí un pequeño compartimento para guardar unas llaves, aquí tenemos un cenicero, unos posavasos y en la parte inferior tenemos el botoncito para refrigerar el intercooler. Y bueno, en esta parte central encontramos el reloj con las demás roletitas para manejar el aire acondicionado, pero aquí lo interesante es que Mitsubishi, para abaratar costes,
no diseñó esta parte del salpicadero exclusiva para el Mitsubishi Lancer, sino que la diseñó para otros Mitsubishis, como por ejemplo para el Mitsubishi Colt. Es decir, tanto un Mitsubishi Makinen como un Colt tiene el mismo salpicadero de plástico. Y bueno, ya por último comentar, el pomo que encontramos es el original que traía este coche. Esta pegatina la podían equipar algunos Evos, así que es una pegatina original de Mitsubishi. Y en la parte superior, qué decir, que estas luces de cortesía son las más raras que he visto en mi vida, súper pequeñitas. Y bueno, al ser un coche importado de Japón, tenemos las pegatinas de los parasoles en japonés. Cuando nos metemos en la parte trasera encontramos el mismo tapizado que en la parte delantera, con estos perforados de color azul y con todo el tejido en alcántara. Una peculiaridad es que no encontramos un reposacabezas como tal, sino que encontramos una pequeña bombación, así que es mitad reposacabezas, mitad no, aunque lo que sí que encontramos es un reposabrazos también en alcántara con un muy buen tapizado. Y os voy a ser sinceros, me ha sorprendido bastante el tapizado en general de este coche, porque yo tenía el Evo como que era un coche muy austero, que se podían comprar con tapizados baratísimos, con llantas de hierro, pero sorprendentemente tiene unos tapizados de una muy buena calidad y se encuentra en un estado excelente en este coche. Y ya por último toca comentar el tema del maletero. Y como veis, el maletero es el típico maletero de un coche japonés. Se abre desde el interior de la cabina o con una llave, no tiene botoncito. Se ven esos refuerzos del chasis en forma de triángulo en la parte de los asientos. Y una de las cosas más peculiares de este maletero es que tenemos dos tapitas. Una en el lado izquierdo, la cual nos da el acceso para rellenar el líquido de limpiaparabrisas. Y otra en el lado derecho, la cual nos da el acceso para rellenar el líquido del diferencial. Ahora bien, ya comentado esto, os voy a dar mis impresiones al conducir este coche. ¿Cómo se siente este coche? Pues una locura, se siente un coche muy radical, incluso estando de serie, pero radical en un buen sentido, porque no es un coche con una suspensión que digas es incómodo, es duro, se siente una suspensión muy firme, una suspensión que funciona bien, cuando pasas por unos badenes no es incómodo para nada. Otra cosa interesante es el tema de la dirección, y la dirección nada más te subes en el coche, la notas, es una dirección súper firme, muy dura y con un recorrido muy pequeñito. Y una cosa que me gusta mucho y que sorprende de este coche es que basta con ir a 50 por hora para que te saque una sonrisa. Da un poco de miedo llevar un coche de estos, impone bastante, saber que es un motor relativamente delicado, hay muy pocos repuestos, es una unidad muy bien conservada y dices, no puedo tener ningún descuido con este coche. Si le pisas, el turbo sopla y hace un ruido precioso. Una cosa que también sorprende bastante, nada más lo empiezas a utilizar, es el tema del tacto del embrague. Y es que el embrague sale súper tarde y hasta que no estás casi en el punto final no sale. No sé si será esta unidad en concreto. El tacto de la palanca de cambios, al igual que el del volante, súper mecánico, duro, muy firme. Se siente que has engranado la marcha perfectamente. Y ya os digo, es que según lo estás conduciendo, te sientes conduciendo un grupo A tal cual. Sorprendentemente el coche tiene unos muy buenos bajos, no hace falta que le esté revolucionando, ya a 2000 vueltas si le pisas responde bastante bien, a pesar de ser un japo que puedes pensar, es que es un coche solo de altas. Tiene muy buenos bajos y buenos medios, se defiende muy bien yo creo, y es súper divertido de conducir. El volante también tiene una medida muy recogidita, es muy ergonómico, con estas orejas que por aquí, el volante de Momo. Y ya os digo, estuve hablando con el dueño toda la mañana, estuve probando el coche tranquilamente 40 minutos y tengo muchísimas cosas que decir y se me hace muy difícil hacer un vídeo corto, aunque aún así os voy a resumir todas mis sensaciones al conducir este coche. La primera de las cosas que os tengo que decir es que al conducir este coche me he sentido todo un afortunado. Mi videojuego favorito desde que era un pequeñín era el Sega Rally 2 y estaba el Evo 2, el Evo 4, el Evo 3 en este juego, y al poder conducir un Evo 6 en la vida real, pues me he sentido todo un afortunado. Y sinceramente al probar el coche no sabía si el mito se iba a caer o si iba a seguir allá arriba. Y al conducir este coche ya os puedo decir que se sentía como pensaba que se iba a sentir, como un grupo A de verdad, especialmente por la dirección, por la suspensión y por el motor. Y ya os digo, es que me ha sorprendido que de serie este coche viniese tan radical, más aún para ser la versión GSR, que teóricamente es la versión más cómoda y más aburguesada, no es la versión RS. Y creedme cuando os digo que para conducir este coche no hacía falta ir rápido, basta con que fueras a 30-50 por hora, que te lo pasabas bien y ya tenías una sonrisa en tu cara. Y si vas rápido, pues más aún obviamente. Aunque bueno, este coche también tiene
tiene sus grandes pegas a la hora de conducirlo. Y al igual que la dirección me gusta porque se siente dura y precisa, lo que no me gusta de la dirección es que el ángulo de giro es pequeñísimo. Y a veces para aparcar o para hacer una conducción normal tienes que girar el volante un montón y aún así ves que el coche no gira lo que tiene que girar. Y la dirección del coche, aunque sea asistida, sigue siendo muy dura y pesada. Y sinceramente, al estar conduciendo 30 o 40 minutos seguidos, nada más salir del coche dije, estoy cansado, me duele la espalda del asiento que está muy duro, de ir tenso, los brazos estaban cansados de manejar la dirección de ese coche durante un rato prolongado. Aunque sinceramente y para mi gusto estos inconvenientes se superan con creces por el tacto que te da la dirección, el tacto que te transmite el coche al subirte en él, y estas anotaciones os las hago porque este coche no es para todo el mundo, y no solo por el tema del confort y la forma de conducirlo, sino también por el hecho del precio, y es que este coche es caro para muchas cosas. Es caro para rellenar el depósito, dado que el motor es muy gastón, está con un consumo anunciado mixto de más de 10 litros y con un consumo deportivo de casi 30 litros, y ya os puedo decir que esto con la gasolina de 98, si esta es una gasolina buena, y si encima le utilizas el coche aunque sea para ir suave, ya os digo que gasta mucho este coche. Y aparte de esto, el motor es bastante delicado, se le puede potenciar y puedes hacer un motor fiable, pero desde luego requiere de unos mantenimientos muy exquisitos. Incluso con los mantenimientos muy exquisitos, el motor tiene una compresión muy alta, más para ser un motor turbado, y desde luego la esperanza de vida útil no es tan alta como con otros motores, especialmente si lo comparamos con motores actuales que te entregan más potencia. Y ahora bien, incluso si olvidamos el tema del motor, los consumos o los posibles repuestos que podamos encontrar para este coche, que ya os digo que siendo Lancer Evo en algunas ocasiones van a ser muy difíciles y caros y en otras ocasiones van a ser más baratos porque comparten piezas con otros modelos de Mitsubishi que sí que son más comunes, el tema del precio de adquisición de un modelo de estos es muy alto. Para que os hagáis la idea, un Evo barato que tenga cosas por hacer, que tenga el volante a la derecha, están pidiendo más de 20.000, 22.000, 20 y pico mil euros. Si empezamos a hablar de Evos que tengan la conversión del volante hecha hacia el lado izquierdo, ya están superando los 35.000 euros, aunque ya os digo, hay conversiones muy malas, con cremalleras de dirección de Lancer normal, hasta cremalleras de dirección de Renault Sport. Y ya os digo, la unidad que tenemos en este vídeo, tenemos la suerte de que han hecho una conversión FE10 con la cremallera original de un Mitsubishi Lancer de verdad. Ahora bien, si queremos un Evo que haya sido matriculado en España, ya estamos hablando de más de 50.000 euros para arriba, y eso sin mencionar el estado del coche. Y ya por último, si estamos hablando de ediciones Tommy McKinnon matriculadas en España, pues pueden pedir más de 100.000, porque hay muy pocas unidades y la gente puede pedir lo que quiera. Así que sinceramente, ¿este coche merece la pena? Pues es que hay muchas versiones, depende si quieres el coche como coleccionista, para usarlo, para quemarlo en circuito. En todos los casos me parece un coche que es muy caro. Yo os tengo que confesar que conduciendo este coche he disfrutado como un enano, me ha encantado conducirlo, y más esta unidad que está rehecha completamente al dedillo, recién pintado, todos los bajos reparados, el motor quitado, vamos, la han dejado como nueva. Pero aún así os tengo que ser sinceros, y yo este coche no me lo compraría. Y esto no lo digo porque el coche no me haya gustado conducirlo, que realmente me ha encantado conducirlo, o porque hay coches modernos que por el mismo precio son más eficaces y eficientes que este coche y son más rápidos que el Evo. Sinceramente, conducir este Evo es muchísimo más entretenido que conducir un coche actual. La razón de por qué no me compraría este coche es porque este coche lo veo más como una pieza de coleccionista que como una herramienta de disfrute. Si tienes un coche de estos, acaso que te sobre muchísimo el dinero, yo no lo metería a circuito, no le apuraría, no le dejaría aparcado en cualquier lado, dado que me rompan los antinieblas o el alerón, pueden suponer facturas de más de 1.000 euros facilísimamente, y al fin y al cabo es un coche que yo le veo más como una reliquia que como una herramienta de disfrutar con ella, porque creo que hay opciones mucho más baratas que aunque no te transmitan lo mismo, van a ser mucho más económicas. Aunque ya os digo, esto es mi opinión y puede que os diga esto porque me daría mucha pena que le pasase algo a un modelo que tengo tanto cariño como un Mitsubishi Evo. Ahora bien, ¿cuál es vuestra idea sobre este coche? Comentádmelo aquí abajo, y si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal y activad las notificaciones para ver más reviews y cosas relacionadas con el mundo del motor. También os quiero dar las gracias porque ya somos más de 100.000 personas en el canal, concretamente más de 120.000, así que de verdad muchísimas gracias. Seguidme en Instagram para ver el contenido que no llego a subir a YouTube, y por aquí abajo también os dejaré el Instagram del propietario del coche. Y si te ha gustado este vídeo, ahora mismo en pantalla te dejaré algunos vídeos de coches que he hecho y que seguro que te van a gustar. Dicho eso, ahora sí que sí, me despido. Hasta la próxima.